Hoxe estamos nun novo programa de Conversas da Memoria. Esta vez contamos coa participación do actor galego, argentino, de orixe galega, Gabriel Fernández. Bo día, Gabriel. Bos días, que tal? Ben, moi ben. Que tal o retorno? O retorno estuvo ben, hacía un mes que estaba con a familia e tenía moitas ganas de chegar, mas a situación do país é moi mala, e tomando a comparación tamén aquelo con este, es máis todavía. Xa. Pero ya tuvimos varias veces, ya salimos de varias, ya sabemos esto tamén. E toda a romería xena de xente por todos lados. E os rapaces pequenos que corrían e as vellas. Que tal, señora, como que vai? Ben, e todo para comer e para tomar. Venga, pinga, 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 pinga. Da mano do meu compadre, promete-me, e la banda tocando. Meu pai tocava o corno, sabes? Ese que tinha así que... E minha nai tocava o pandeiro, veña, a bailar, veña, a bailar pernuda. Chamábale pernuda, porque teñía as pernas boas. E aí bailaban todos en pum. Como le va, home? Sí, home, sí. Sí, estaba moi ben aquelo. Sí, hasta a guerra. Depois da guerra, nada. Hambre e miseria por todos lados. Cando descubres a potencialidade de facer un traballo sobre a migración galega? Desde la primera vez que fui a Galicia, fui en el año 94, por primera vez, se me despertó, ya en ese momento yo trabajaba en cosas de educación de poquito tiempo, pero se me despertó algo de que tenía ganas de hacer algo en gallego, no sabía bien qué, y estuvo parado mucho tiempo dando vuelta por mi cabeza esto, y hacer algo con mi hermana, que canta también, y hacer algo, un espectáculo de coplas y de historias familiares. Y fue en la pandemia, en estos momentos de Zoom interminables por amigos, tratando de tener una conexión con alguien, hablando con Julio Molina, nos ponemos a charlar y me empieza a contar, acá en Argentina me llaman gallego, mis amigos me dicen gallego, Julio me dice gallego. Y le dice, ¿sabes que tengo un gallego acá en el fondo? Me contó algunas historias, algunas cosas, me das cuenta. Y digo, me hizo acordar a mi familia o tal cosa. Y empezamos a hablar y en un momento me trae un libro y me dice, mirá, este libro, mirá, que son estas fotos, un álbum de fotos que yo había sacado en el año 94 cuando fui y eran muy parecidas. Las típicas fotos de la ría, el, el pescador, el labriego, fotos que yo había sacado. Miramos y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer con esto. Y ahí empezó a dar vuelta la idea y lo que teníamos en claro es que queríamos contar una historia que tuviera que ver con el inmigrante y con el desarraigo. Ahí arrancamos. Todo esto tiene que ver con mi relación con Galicia, algo que mis abuelos, llego acá cuando tenía 28 años, mi papá vino cuando tenía 7, y mi abuelo me transmitió muchas cosas del quehacer gallego, el plantar, las gallinas, la cultura del trabajo, todo esto me lo transmitió, pero mi papá me habló mucho de cosas que de mi abuelo no me hablaba, de que había pasado la guerra, cómo había sido, por qué habían venido, y mi abuelo no tenía muchas ganas de hablar de eso, pero mi papá me lo fue transmitiendo, bueno, y de ahí salió te diría la necesidad de hacer el espectáculo. Estuvo cerrado aí. 15 días metido. Unha monstruo de hierro aí metido, que non podía salir. Cando chegou a casa ese home, dixo, Celia, que pasou? Viñan aquí, preguntaron por ti. Eu non sabía nada.
Ese hombre estaba como un tolo. Non sabía que facer, si pegarse un tiro ou matar a todos o qué. Entón chegou de novo frente a batalla. Dice, veña, compañeiro, veña. Veña, home, veña, mira. Mira, esta man, eu preciso unha para traballar, pero esta. Tomou a escopeta e dixo, tira, Fermín, tira. E me estás a facer un favor. Estos. Toda a vida, así. Con 3 dediños pudo traballar. Pudo traballar e voltar a casa. Cal é o elemento diferenciador, xa unha vez vivido o que has vivido, a aprendizaxe familiar, o teu rol de dramaturgo co teu compañeiro a la hora de investigar, estudar os temas necesarios para crear esta obra dramática? Cales son os elementos diferenciais do galego emigrante de outras colectividades emigradas á cidade de Bos Aires? No sabíamos que íbamos a hablar de tantas cosas como las que hablamos en el espectáculo, nos fuimos descubriendo. Vamos a empezar a ensayar, bueno, ¿dónde vamos? Tengo una casa acá en Belgrano para reciclar en algún momento, una casa muy antigua, tiene una parra, un fondo, y fuimos ahí a ensayar, como ensayamos varias horas, y Julio me dice, ¿cómo arrancamos? Y mira, mi abuelo estaba todo el tiempo bajo la parra, viendo papas y cebollas, y ahí arrancó el meterme bajo una parra, agarrar 4 cebollas que había en la casa y empezar de un cuchillito que encontré en la casa, un cuchillito que uso, el chiquitito, el primer cuchillo que tomé, y la mesa y las sillas que están, cuando lo ponemos acá en Buenos Aires, son las que usamos en ese momento. Y cuando empezamos a trabajar, empezamos a improvisar sobre pequeños cuentos, pequeñas historias, ¿no? La historia de, no sé, la matanza del pueblo, la historia de Paulino Juan, la historia del señor que sale de estar encerrado como un topo. Cuando fuimos improvisando, terminamos de empezar a entender que estábamos contando muchas más historias de las que queríamos. Y con respecto ahora, lo que me preguntabas, nos ha pasado, el espectáculo para la comunidad gallega es muy importante. Cualquier nieto, hijo o inmigrante gallego que viene a ver un espectáculo en Argentina se va muy movilizado. Pero es cierto que ha venido público que me hiciste acordar a todo lo que pasó con mi familia, la guerra, el hambre, la cultura, el trabajo, y son polacos o rusos. Entonces en algún punto se universaliza el desarrollo, no importa el lenguaje que se emplee, pero las culturas son parecidas y el desarraigo en un punto te lleva como al mismo sitio. Eso para nosotros fue toda una revelación, porque había sido muy importante además tomar la decisión de hacerlo en gallego. Sí. En Argentina. Sí. Podríamos haberlo hecho con un hombre que hablaba en gallego, con acento gallego, pero en castellano, que era como lo de mi abuelo cuando hablaba con todos los que estaba ahí del barrio. Pero a mí me parecía que era mucho más interesante llevarlo a gallego, y hasta que tuvieran esa dificultad de concentración para entender y para ver y hasta para explicar lo que no se entiende. Pero no, nos pasó eso. O sea, si me preguntás por diferenciales, seguramente hay, pero hay mucho más vínculos que diferencias, me parece. Sobre o tema do uso do galego na tua obra, sei que estás ao tanto do que sucede en Galicia co tema da perda de falantes en galego. Evidentemente a xente emigrada en Bos Aires ou en outras cidades de América Latina ou de outros países, evidentemente o uso do galego queda para ámbitos
ou ben moi íntimos, moi intrafamiliares, ou ben en actos de certo protocolo onde, bueno, hai unha obrigación formal e institucional de falar en galego, ¿no? Polo tanto, eu que son nacido en Bos Aires, que, bueno, que teño militado na emigración galega en Bos Aires hasta que vin para aquí nos anos 90, teño que recoñecer de que fuches moi valiente a la hora de tomar esa decisión de usar a túa lingua non é maternal, porque a túa nai non é galega, pero sí a lingua do teu pai, dos teus avós, esa lingua que te vincula a unha parte significativa da túa biografía, en un contexto como es Bos Aires, absolutamente cosmopolita, digo ben, moitas veces esquecida do pasado das familias emigrantes. Entón, bueno, teño que recoñecer de que síntome moi orgulloso de que ti fixeras e convertiras en un éxito como é esta obra galego. Dixeron para mí unha vez o peor galego é o que non se fala. Así que vou intentar falar galego o que podo. É o que non podo falar en castellano. Sí, debo dite que se entende moito máis que a xente que cree. Creo que por dúas cousas. Unha é porque se falas despacio, con pausas, enténdese ben. Dá para entender. Non teño problemas. Algunha palabra, claro, pero hasta a conjugación dos verbos, enténdese, non ten problema. Ademais, temos aquí pertiño brasileiros que falan portugués, que non é o mesmo, pero dicen para mí, pero eso é brasileiro, non é brasileiro. Teño que explicar que a lengua madre é galego, que por Portugal chegou, hago todo unha aplicación defendendo a lengua, pero sí, que sabes que pasou tamén aquí é que cando chegaban era mellor non falar en galego, moitas veces non, sácate o acento, porque na escola os rapaces se dice, los molestaban si hablaban de otra manera, o galego é burro, o galego non sabe, o chiste de galego, todo eso son moi crueles. Os rapaces son moi crueles. As colectividades son crueles por outras colectividades que chegan. Debo dir que tamén é, de alguma maneira, cando chegas ali, eres sudamericano, tamén en Galicia miran por encima e dicen, a ver, que era tomar un riesgo, poner ao espectador atento. Era tamén unha aposta. Si non estou equivocado, ti estreas a obra no Teatro del Pueblo en xulio do ano 23. O Teatro del Pueblo, para que nos poida ver, é un teatro emblemático do teatro independente. Ti en ese contexto estabas ou ben na preproducción ensayos del Eternauta. É posible? Cando estábamos, en galego estuvimos un ano pasando na casa. Entre eso, comezou a circular que iban a facer o Eternauta, e me empezaron a facer aí. Falei con o representante e dixo, mira, o que sea, gustaríame. Chamaronme para facer o casting. Fiz o casting do personaje de Favali. Que foi un casting moi importante. Un casting, despois un callback, son 3 etapas para chegar al momento de decidirse por o outro actor, despois chamaronme para o personaxe de Roberto. Pero fomos non
non me ocupou moito tempo, sino que me ocupou Claro, claro, claro. a cosa sensible de ver Claro. que sai o que non sai. Bon, despois, cando nesta serie ficouse como 4 meses, Ujú. moito. E cando tes un personaxe que está todo o tempo, eh, te cheva a tener un ritmo de traballo que Sí, é sí, cansador. sí, Cando sí, tens un personaxe que entra claro. en 4 ou 5 escenas normais e que son en distintos lugares, firmase unha en principio dun mes, fin de outro mes, entonces é eso o que me chegou esa no tener atención de cuando a ver el compromiso actoral que puedo tener, sino que deixoume sin poder traballar en unha película que podía haber feito, estaba vendo, bueno, cando estreno, cando non estreno, a ver se teño que traballar ou non teño que traballar. Que sentiches a primeira vez que puxeches galego aquí en Galicia? Eu fui con a expectativa mía era de ir a facer o espectáculo no lugar donde habían nacido, donde había nacido el espectáculo, donde había nacido meu pai, me chamou. Eu fui para aí. O primeiro día foi difícil, porque cheguei a Vimianzo, un teatro precioso, 300 personas, había 30 no primeiro día. Pero das 30, 20 tantas, terminaron de pé, aplaudiendo de pé. Non entendo ben que está, que acontece aquí, porque non hai tanto gente, a feita non é boa, na segunda función, que hicimos en Beiro, Ujú. pasou ben, 40 personas. Pero vin un que chegou aí da parte de cultura de Bolde, que sentouse en fondo aquí, como dicendo, a ver que. Ujú. E cando terminou, vino e dixo, non sei que vale moita xente, non? Estamos vendo que pasa, por la de galego, porque conta, porque agora. Ujú. E aí me conta que esta mirada que eu dicía no principio tamén, o sea, vale, mando información para ali, podo vir, teño apoio da Xunta, son un neto de galegos, que vou a facer espectáculo en galego. A ver, que va en galego. Digo, esa mirada Sí, tamén, sí, sí, claro, sí. que va, a ver, que va, bueno, dalle aí un día para que veña e xa. Cando dime conta de eso, comecei a falar con todo que quería para poder facer difusión, reportajes, pero que o que sucedió es que comenzó a crecer, terminé en un teatro de 220 butacas con 250 personas, Ujú. sentadas no chan. Sí, sí, foi un verdadeiro éxito. Sí, sí. Para mí fue un placer enorme, superou despois as expectativas que tiña, e foi a mellor función que tuve, un envío. E non creo que haxe sido o máis pleno estuve, me sentí, porque no creo que haya sido casualidad. Estaba a 10 cuadras de donde había nacido, salían Ujú. mi papá y mis abuelos, y muy buen público, y una causa que no terminaba nunca. Y, eh, entonces lo que sentí, pues, viendo toda la vuelta la vi para decir lo que sentí en ese momento, en escena me sentí comunicado con todos. Eu estiven en esa función. Estiven en esa función. Sí, Sí, sí. bueno, para mí fue la mejor función Ujú. que tuvimos, la conexión con el público, la respuesta del público, el aplauso Sí, sí, sostenido, sí, que sí, sí. ves acordar, salí una vez, 2 veces, 3 veces, Sí, 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 sí. la tercera vez me saqué la camisa porque digo, ya Sí, sí. está, y tuve que salir sin camisa porque seguían aplaudiendo. Y entendí después también que
o espectáculo cuando se hace aquí, llega algún filhos e netos inmigrantes da colectividade, algún que non son da colectividade, acéptalo ben, pero en Galicia eu creo que, non sei se 100%, pero un porcentaxe moi alto, teñen, non é un que vino a Argentina, el fondo novo, ou Sí, a sí, Nova sí, York, a México, totalmente, a claro. Dinamarca, a... No hay familia galega que no esté marcada por la emigración. Entonces eso Claro. a todos, en algún sitio les golpea y hay un momento en que te diría que los cruza transversalmente, que es la salida, la salida del barco, porque los cruza transversalmente a todos, argentinos que hace 20 y pico de años que están ahora en Galicia, por ejemplo, ¿viste? Y bueno, nada, eso me dio mucha satisfacción entender que funciona de esa manera. Digo, cuando yo empecé a hacer teatro porque me gustaba hacer reír a la gente y después porque era profesor de educación física, me gustaba andar a teatro y bajas un poco el histrionismo y te pones a hacerlo arriba de un escenario y no con los pibes que tienen que aprender, aprender otras cosas. Después lo que realmente me pasa es que eh, hacer teatro o hacer una película me parece que se completa cuando trasciende de alguna manera y moviliza al Claro. espectador a que piense, a que sienta, a que por suerte en los últimos trabajos que tuve de manera audiovisual, en cine o en teatro, en cine o en las plataformas, Sí, sí. también he estado en obras que llevan a la reflexión, por lo menos. Estuve en Buenos Aires hay poco tiempo atrás. Había 3 obras en cartel. Una era Galego, otra era Imprenteros y otra era La heladería. Por cuestións profesionais non pude ir a ver ninguna das tres, que quería verlas, porque, bueno, o teatro é algo que me chama a atención. Entendín que estas 3 obras de unha outra maneira están moi enmarcadas dentro do teatro documento ou do teatro documental. Esa é unha tendencia que está moi instalada no teatro de Buenos Aires. Tomar un texto que te movilice a vos en este caso soy actor, y el dramaturgo, pero puede ser el director o puede ser el dramaturgo nada más, que tome una historia familiar o algo que lo repercuta y trabaje en profundidad. Me parece muy interesante el proceso creativo, porque si vos tomás una historia y estás hablando de una historia que aconteció ahí enfrente del vecino, bueno, está muy cerca, la conocés, el vecino, pero cuando estás hablando de uno, eh, el compromiso es otro, los riesgos son otros de nomás, te tenés que derivar en algunos Sí, sí, lugares, sí, sí. y si eso se hace con mucha profundidad, me parece que aparecen espectáculos por lo menos interesantes. No sé si es una tendencia o no, pero ojalá. Eh, y me distancio de esto del stand-up, que el stand-up es como voy a Sí, contar sí. historias divertidas que hacen, que también es como una forma de, Sí, sí. digo, los stand-uperos se ponen mucho en riesgo, porque empiezan a contar cosas de su vida, de lo que le pasa, y está muy bien también. Pero digo, siento que en las obras que vos estás mencionando hay una elaboración más Mayor, profunda mayor. y hay un hecho teatral Ujú. que no es nada más que contar una historia, sino que sucede Sí, sí. la puesta en escena. Algumas manhãs, bem cedo, me deixavam subir a coberta. Isto era lindo de ver. Todo o oceano, assim, grande, imenso. E o céu que mascava-se com o mar. Havia uma rapaz aí, muito bonita era. Gostava-me muito, e creio que ela também gostava de mim, porque não me mirava, mas mirava o mar.
Eu tamén miraba o mar. E mirando o mar, mirábamos sin mirar. Nos ollos tan bonitos. Ollos verdes son traidores. Ollos verdes son traidores. Os azules mentireiros. Pero os acastañados son firmes e verdadeiros. Pero os acastañados son firmes e verdadeiros. Nunca máis a vimos.